Bueno, pues ya muy bien entrado el segundo día de este interesante taller. Tengo el placer de presentar a nuestro anfitrión, el doctor Alejandro Bushman, que ustedes bien conocen. Alejandro no solamente ha sido reconocido en Chile por los hitos en investigaciones desde la parte ecológica, fisiológica y cultivo, sino es un investigador que ha marcado hitos en distintas líneas y trabajos de investigación, desde la parte de integración de cultivos de algas hasta sus recientes resultados en la investigación con producción de bioetanol con macrocistis. Alejandro, dentro de esos reuniones internacionales, pues destaca por ser actualmente el presidente de la Asociación Internacional de Algas, la ISA, que organiza el Simposio Internacional de Algas las próximas 2 semanas. Alejandro, en este taller nos va a hablar, continuando un poco con la cuestión de fisiología en algas, sobre las bases ecofisiológicas para el cultivo de algas. Gracias, Daniel. Bien, voy a tratar de decir algunos aspectos que me parecen críticos que debemos ir considerando cuando hacemos cultivo de algas. Y voy a usar la experiencia que hemos ganado con macrocistis, pero creo que algunos de los puntos que voy a tocar valen también para el desarrollo que deberíamos estar teniendo con las lugas y con otros elementos, con otras especies de interés económico en el país. Así que creo que hay lecciones que uno debe traspasar más allá de acá. Bueno, esto es Kenac, una foto de Javier, un centro de cultivo de 20 hectáreas que nos permitió hacer acuicultura a un tamaño precomercial y aprender lecciones importantes de cosas que se pueden hacer y que cuidados y restricciones que tenemos cuando vamos avanzando en el escalamiento. La historia del cultivo de algas tiene un pasado, no es nuevo, esto es 1200 años atrás, unas comunidades japonesas donde ya colocaban ramas para colectar porfira y después secarla y poder tener nori para el consumo. O sea, hay experiencia en Oriente de larga data y en Oriente estas son los distintos producción por acuicultura marina. Aquí está la acuicultura de agua dulce, está fuera de este análisis, pero moluscos son color pálido, rosado pálido, crustáceo, el azul oscuro. Los peces, aquí cambió el color, son estos colores gris. Y las algas marinas que están en Asia y hacen un paquete importante de la producción por acuicultura en el mundo, proviene de Asia. Pero en Occidente estamos mirando el mundo de otra parte. No aparecen las algas. En Chile aquí el poquito de Gracilaria, esto es acuicultura, no está la pesca, algo de molusco y nos hemos ido a la producción de organismos de alto nivel trófico. Y es como pensar, estamos cultivando tigres y leones y nos hemos olvidado de los productores primarios, que es donde nace todo la fuerza y la energía para hacer toda la producción. Los asiáticos no lo han hecho, tienen una fuente de desarrollo más parecida a la agricultura, que es lo que hemos hecho con la acuicultura en Chile. Podemos discutir sobre eso en el café o en la noche y da para largo. Bueno, entrando en las algas, en el mundo hay algunas 170 especies que han tenido cierta importancia comercial, pero hay menos de 20 especies pertenecientes a solo 11 géneros que hoy día son comercialmente cultivados y solo 6 de estos tienen hoy día una producción por acuicultura mayor de lo que extraemos de la naturaleza. Esto no es algo muy distinto a la agricultura. La agricultura
está sustentada por muy pocas especies, ¿cierto? Trigo, maíz, no tenemos una gama muy grande de productos donde obtenemos alimento. Las principales piropia, nori y sacarina, productora. Esto abre un mercado en el mundo que de alrededor de 6 billones de dólares según FAO 2014. Y lo importante de esto es que este valor ha incrementado en 3 órdenes de magnitud en el último siglo y está creciendo en alrededor de un 6,8% la producción en tasa anual. Esto está bajo un 7, y tanto por ciento, así es que no vamos a alcanzar a duplicar la producción de algas por acuicultura en la próxima década, pero no estamos tan alejados de duplicar la producción. Esto es China, esto es Capaficus en Indonesia, actividades entonces que nos están llevando a un desarrollo en Asia muy relevante de el cultivo de algas, pero que a Occidente no ha llegado. Hay 2 modelos básicos de producción. Uno es offshore, ¿no es cierto?, en el mar, donde tenemos la producción, como Macrocystis gracilaria en Chile. Esto es Acadian Sea Plant, quizás el único modelo que comercialmente ha estado produciendo Chondrus crispus en estanques de macroalga en Canadá. Son 2 modelos. Aquí tenemos muy poca capacidad de manejo de las condiciones ambientales, es muy restrictivo, podemos quizá jugar con la profundidad y el manejo de la luz, por eso, modificar la densidad de las plantas que tenemos en terreno, pero no podemos cambiar la temperatura, no podemos cambiar la luz y tenemos restricciones. En estos sistemas tenemos alguna mayor alternativa, podemos fertilizar. Quizás aquí hay gente que ha pensado que podemos hacer fertilización y poner nutrientes, pero claramente va a ser un sistema bastante ineficiente porque por simple difusión vamos a estar perdiendo gran cantidad de cualquier cosa que pongamos en el mar, sin pensar los efectos y contraefectos que pudiese eso tener. En Chile hemos logrado un desarrollo para una cantidad de especies, tenemos conocimiento cómo es la dinámica de sus poblaciones, cómo son los conocimientos de cómo cultivarla en los laboratorios, cómo podemos hacer el crecimiento de ella a una escala un poco más grande. Para algunos sabemos cómo cultivarla en estanques, experiencias de cultivo suspendidos, cultivos de fondo para algunas de ellas es posible y algunas experiencias, y ahí hay un asterisco, sabemos la presencia de algunas plagas, enfermedades epífitas, etcétera, pero en este campo claramente ustedes ven que vamos teniendo cada vez menos conocimiento. Hay varias cosas que empiezan a conocimiento que nos falta. Esto ya tiene casi 10 años de lo que lo publicamos, así que seguramente esto ha mejorado un poco, pero creo que la tendencia y el comentario general sigue siendo válido. Ahora, ¿cómo funciona un alga en el ambiente? Ya algo nos acercó de algunos factores, temperatura, luz, ultravioleta en el ambiente, pero de un punto de vista de aplicación, quiero volver a este concepto de Site Fertility que desarrolló el doctor Maxwell Doty cuando partieron con el cultivo de Capaficus en Hawái. Las algas dependen de luz, energía, se necesitan ciertas características como temperatura y otros factores, salinidad, pH, cantidad de CO2 para fotosíntesis que está relacionado con el pH, etc. Por otra parte, necesitamos nutrientes en el agua. Sin nutrientes o pocos nutrientes no tenemos crecimiento. Y aquí hablo de macro y micronutrientes y voy a volver. Y
necesitamos movimiento de agua. Les recuerdo, la difusión de gases y nutrientes en el agua es, no sé, 1000, 10.000 veces más lenta que en el aire y, por lo tanto, sin movimiento de agua no tenemos producción. Podemos tener muchos nutrientes afuera, pero la difusión y el ingreso de ellos a la biomasa va a ser muy bajo. Así que estos son los elementos que tenemos que considerar cuando queremos hacer cultivo. ¿Y cómo ocurre esto? Primero necesitamos que el alga, en su sistema de antena y pigmento, capture la luz. Con esa luz más CO2 vamos a poder hacer fotosíntesis y producir las primeras fotosintetatos, y vamos a tener oxígeno como producto para poder hacer todo el proceso metabólico en que tenemos la respiración y vamos a tener un costo aquí también, y vamos a volver a producir CO2 y necesitando oxígeno para producir una biomasa. Con estos fotosintetatos generar un aumento de la densidad para poder producir y tener una cosecha. Pero además necesitamos los nutrientes que ingresen adentro de la célula para hacer todos los metabolitos. Nitrógeno, macronutrientes, fósforo, micronutrientes, distintos metales en trazas y vitaminas, por decirlo lo más general. Y cuando empezamos a hacer producción, necesitamos tener buenos crecimientos, en rojo, altos crecimientos. Sin embargo, yo puedo tener una alga en alto crecimiento si la tengo aislada, en buenas condiciones y exploto todo su potencial de crecimiento. Pero cuando empiezo a aumentarla, pero normalmente esto lo voy a tener en bajas condiciones. Para tener todo ese potencial de crecimiento, yo la tengo que tener aislada con las condiciones óptimas y con una densidad de individuos de la especie baja. Pero si yo tengo una baja densidad de individuos y yo, aunque crezca mucho, mi producción inevitablemente es baja. Tengo 1 gramo de algas en perfectas condiciones, aunque crezca al doble, voy a cosechar otro mísero gramo. Y por lo tanto, en términos de producción, tengo que aumentar la cantidad de algas. Y normalmente, por efectos densodependientes, vamos a tener una disminución de la tasa de crecimiento. Ahora, la producción no es más que la densidad multiplicada por la tasa de crecimiento. Y uno obtiene la mayor producción a tasas de crecimiento más bajas, en algún punto intermedio, y tengo entonces las densidades a las cuales yo debo hacer crecer mi alga en un sistema. Y lo que yo tengo que buscar es cómo, moviendo esta cantidad de densidad, no a las mayores tasas de crecimiento, en alguna condición con tasas de crecimiento relativas más bajas, donde yo pueda mover mi producción a valores más altos, modificando la densidad. Y vuelvo a repetirle, ¿qué es lo que yo puedo hacer en un centro de cultivo? No puedo cambiar la temperatura, no puedo cambiar la radiación luminosa. Esto es lo que yo puedo hacer para mejorar mi producción. Ahora, otro punto fundamental que uno tiene que manejar es que uno requiere de luz, que está en este eje, mejora las temperaturas y requiere, cuando uno tiene suficiente luz y temperaturas, los nutrientes pasan a ser el punto central. Si yo no tengo suficiente luz y tengo temperatura, pero no tengo los nutrientes, no voy a poder mantener aquí la producción y necesito, para que no se me caiga la curva de crecimiento, necesito una cantidad de nutrientes en el sistema.
Y por último, también requiero de manejar la genética. No hay ningún ejemplo en agricultura que hoy día no tengamos una planta que sea productiva en que no hayamos hecho mejoramiento genético. No estoy hablando ni siquiera aquí de organismos genéticamente transformados, no. Nos quedamos en Mendel y de hacer selección genética básica de algún organismo. No hay ninguno que sea de importancia comercial en que se mantenga la producción porque la mantenemos con un rasgo salvaje, o lo mismo que en la naturaleza. Hemos buscado algunas especies que tienen ciertos rasgos para poderlas producir y que sean de importancia económica en la actual. Y por lo tanto la producción requiere del manejo del genoma y su interacción con el medio ambiente. Y por último, necesitamos hacerlo con diligencia agronómica. ¿Qué quiero decir con diligencia agronómica? Con tecnología y capacidades que nos permitan hacer una diferencia de manejo y mejorar la productividad. Y esto se va a ver magnificado si tenemos genoma seleccionado para poder hacer esto. ¿Cómo podemos hacer esto? Uno puede estudiar la productividad de algas en un sistema cerrado, en el laboratorio, donde conozco las condiciones ambientales específicas y muy bien controladas, y yo puedo tener muy claro que la respuesta al crecimiento y el contenido de sus químicos al interior, que el producto que quiero obtener, va a variar dependiendo del factor A o B que estoy estudiando. Cuando me voy al ambiente, nuevamente no tengo tan buen control de lo que está pasando y no tengo poca capacidad de identificar qué es lo que me está causando la mayor o menor producción o la menor o mayor cantidad de productos que yo puedo obtener de ellos. Pero más aún, cuando uno empieza a hacer una producción, y aquí voy a ir al caso de macrocistis que quizás exacerba lo que yo quiero decirle y lo voy a usar para hacer este punto. Tenemos una morfología compleja, un gran tamaño. ¿Y qué me hace esto? Que me modifica el ambiente. Me captura la luz acá arriba y me disminuye drásticamente la planta misma en el sistema, el traspaso de luz hacia el fondo. Me cambia las condiciones de luz, me empieza a consumir los nutrientes, hay un cambio de corrientes y me transforma el ambiente en algo distinto a cuando yo no lo tenía, o yo no tenía las algas en cultivo. Por lo tanto, el entender un cultivo hoy día, desde pequeños experimentos, se me hace difícil extrapolarlo a cuando yo tengo a mucha mayor escala sistemas productivos. Uno puede entonces pasar por algún punto intermedio y tratar de hacer experimentos de crecimiento a más gran escala, donde algunos factores se pueden manipular y algunos factores se pueden regular para tener indicadores de productividad. Aquí estamos trabajando en este momento con estanques de 400 litros, donde podemos manipular la cantidad de luz, cubriéndolos con algún tipo de filtros. Podemos fertilizar, podemos quizás también manipular en cierto grado la temperatura para tener respuestas de producción. Hay hoy día tecnología para hacer mediciones de crecimiento,
hemos estandarizado aquí con la ayuda de Félix López, que aquí se le ve bajo un sombrero, de cómo llegar a determinar productividad usando fluorescencia de la clorofila, ¿no es cierto?, de los fotosistemas, con este tipo de tecnología, y uno puede determinar entonces y puede estandarizar los métodos para tener indicadores de productividad en general. Aquí nos damos cuenta de que básicamente en una fronda no teníamos mucha diferencia entre distintas partes de la fronda y podemos entonces determinar cómo es el muestreo que tenemos que hacer para tener un valor integrado de producción en el sistema, y uno puede llegar a obtener los micromoles de carbono por metro cuadrado por segundo que uno puede estar fijando el alga en la parte superficial, a 1 metro de profundidad, a 1,8 metros de profundidad en estanques como los que están ahí. Y uno puede empezar a manipular. Pero nuevamente, aquí no tengo el tema de escala para aproximarme a producción y de los efectos que uno causa cuando empieza a hacer escalamiento. Y más aún, el problema de escalamiento es crítico para poder dar buenos números de producción, incluso en sistemas controlados. Esto era hace 10 años o más de 15 años atrás, nuestros estanques para comenzar a producir semillas de macrocystis, tanques de 20 litros, y uno sube a estanques de 400 litros. Uno dice, tengo la misma temperatura, tengo la misma luz, los mismos tubos fluorescentes, nada ha cambiado, así que voy a producir igual. Las pinzas. No es igual. Solo para decirle, uno ve cuántos de estos tubos con cuerdas tiene aquí y cuántos tenemos acá. Podemos medir la misma cantidad de luz que está llegando desde acá arriba a la superficie, pero claramente en este sistema el autosombreado de ellos, por estar en una densidad más grande, nos cambiaban el régimen de luz del sistema. Y por lo tanto no podía extrapolar la energía que estaba ocupando acá a esto. Y hasta que no se aprendió de que teníamos que aumentar el número de luz y modificar los sistemas para mejorar la producción. Cuando uno tiene un par de cuerdas sembradas, no modifica la luz de lo que me está llegando al lado. Pero cuando tengo este tipo de sistema, claramente el efecto de luz que me puede estar haciendo esto y la sombra a lo que está creciendo aquí al lado, sí se empieza a notar. Y esto no lo puedo predecir hasta que no hago los experimentos a esta escala. Otro punto relevante es la genética, como ya les decía, para hacer producción. Aquí ha habido un esfuerzo con este mismo proyecto. Carolina algo tocó el tema, voy a tocarlo con un poquito más detalle. Número de esporofitos que colectamos a lo largo de la costa de Chile, el centro norte. También tenemos ahora algo del sur. Y hemos creado un germoplasma. Tenemos gametofitos en condiciones controladas en laboratorio, guardado de cada uno de estos 30 individuos. Cada uno de los 30 individuos que se colectaron en la costa fueron morfológicamente caracterizados. Hay separados machos de hembras de cada uno de ellos y tenemos un cierto grado de un banco de la diversidad genética de toda esta población, o de todo a lo largo de todo Chile. ¿Y esta diversidad genética importa? Aquí solamente unos pocos experimentos de cruzamiento
cruzamientos de organismos de macho y hembra venidos del mismo individuo o de la misma localidad versus localidad donde tenemos diferencias genéticas. ¿Y esto cómo se hace? Los gametofitos podemos clonarlos por propagación clonal, por lo tanto, de un individuo, de un gametofito, podemos tener una masa de gametofitos clonados, genéticamente idénticos. Podemos con ellos hacer cruzamientos, esto en estanques de 40 litros, creo que son esos, 20 litros, los cruzamos y podemos obtener plántulas que las podemos llevar a terreno y hacerlas crecer. Y ustedes tienen aquí algunos de esos cruzamientos, ese es el resultado de algunos, esto es el resultado de otros, y ustedes pueden ver ya tamaños muy distintos. Estos, algunos enanos, no crecen. Y ustedes pueden ver algunos que no crecieron, esto en distintas unidades de tasas de crecimiento, da lo mismo, pero ustedes ven que hay algunos que expresan, tienen una tasa de producción bastante más grande que otras, o significativamente más grande. Pero no solamente en crecimiento y en biomasa. Los alginatos, fíjense, 33 partes por ciento de esta cepa en peso seco, esta 10%, 3 veces, solamente por haber hecho cruzamientos distintos. Manitol, otra azúcar importante, 7 veces, 7,7 a 0,2, en las mismas condiciones de cultivo. Y esto llama la atención a la importancia que puede tener la genética para la producción. No da ir a lo mismo a tomar cualquier cosa del ambiente y ponerlo en producción. Y seguramente esto también es válido para cualquier especie de alga roja que se quiera hacer. También tenemos los perfiles de los aminoácidos, sucede lo mismo, no están autocorrelacionados, que para una cepa es buena para alginatos y cambian el perfil de los aminoácidos en otra forma. Y por lo tanto creemos que un germoplasma de algas es una herramienta básica que se debe construirse para todas las especies de importancia comercial que queramos producirla. No podemos quedarnos que esto va a ser dado por la simple naturaleza y la vamos a tener que conservar. Y los germoplasmas tienen un costo y cuesta mantenerlos. Y alguien se tiene que hacer cargo de ellos. Aquí tenemos la sobrevivencia de las plántulas en terreno colectadas el año 2010, 2012, 2011, y después de varios años en ellos vimos la capacidad de sobrevivencia que ellos tienen. Ustedes se dan cuenta, las que estaban colectadas en el centro del país, en general tuvieron una sobrevivencia bastante alta, 50%. Pero el 50% lo estamos perdiendo, o lo hemos ido perdiendo, y por lo tanto el esfuerzo de mantención de un germoplasma no puede estar dado por ir a tomar un par de plantitas, etcétera. Esto requiere capacidades. Estas que tomamos en el sur del país, fíjense ustedes, tienen una sobrevivencia mucho más baja. ¿Por qué? No tengo la respuesta, pero muchísimo más baja, y por lo tanto van a requerir un esfuerzo para mantener y conservar la diversidad genética que importa. Importa desde un punto de vista productivo. Podemos también discutir la importancia ecológica de conservar eso, pero de un punto de vista productivo, la diversidad genética es un elemento que nos interesa conservar. En términos económicos, acá están dados una evaluación económica que hicimos con un cultivo de 4 hectáreas, que lo extrapolamos para poner números que sean más fácil multiplicables, los datos los llevamos a una producción de 10 hectáreas.
Carolina mostró ayer que lo más importante en recursos es la infraestructura y todos los cabos y anclajes y sistema de instalación del centro, con el equipamiento, embarcaciones y todo lo que se necesita para operarlo, y la mano de obra. Eso es lo que se lleva a la más importante costos. Sin embargo, quiero decirles que además es muy relevante la escala a cual logramos una rentabilidad. Con los precios que se pagan hoy día para estas algas, con menos de 30 hectáreas, nadie va a hacer un negocio. Estoy terminando. Y por lo tanto tenemos que darle valor agregado. Hemos ido a buscar biocombustibles. Ya ayer discutimos latamente de que los biocombustibles tienen voy a saltarme eso, tienen un valor marginal por bajo precio, un commodity de bajo valor. Pero por último, tenemos que la producción en base a algas es relativamente de etanol bastante equivalente a lo que podemos hacer en tierra con maíz o con caña de azúcar. Técnicamente va a producir valores que no son tan diferentes de esto, pero necesitamos pasar a un sistema donde demos mayor valor y tengamos otros productos. En el modelo de producción que les presentábamos ayer, podemos tener separados distintas fracciones. No solamente el manitol, pero podemos tener otros productos intermediarios que quizás son de mayor interés. Y más rato la profesora María Elena Linqueo va a hablar más sobre estos temas, de hecho. Seguramente esto se lo voy a dejar a ella. Y hay otros valores, otros productos que podemos obtener en el alga para valorizar, ya sea alimento humano. Esto es un proyecto que hicimos ya hace más de 10 años atrás, donde las algas las poníamos como alimento humano, productos para fertilizantes, alimentos para balones y darle valor a los beneficios, servicios ecosistémicos de un cultivo al secuestrar nitrógeno, como cosas que nos hablaba ayer Julio Vázquez. ¿Cuáles son los desafíos para terminar? Necesitamos incrementar la predictibilidad para controlar plagas, eludir situaciones ambientales de estrés, mejoramiento genético. Estamos todavía con falta de desarrollo en todas estas áreas. Necesitamos desarrollo de los procesos de industrialización. Con las actuales tecnologías no vamos a lograr alcanzar, industrializar estos procesos y alcanzar los requerimientos de biomasa que nos están pidiendo el sistema. Tenemos un desarrollo de modelos regulatorios para la acuicultura. Creo que todavía tenemos muchas restricciones de acuerdo a los reglamentos ambientales y sanitarios con los cuales avanzar y necesitamos valorar nuestra biomasa. Son los desafíos que tenemos para el futuro. La fuente de financiamiento que nos han acompañado y gracias a ello en los últimos 10, 15 años. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. ¿Preguntas? Está todo claro. Iván. Si para que sea rentable tienes que tener más de 30 hectáreas, ¿qué estrategia se tiene que promover para masificar el cultivo de estas aves con fines productivos? Yo creo que puedes ir por dos vías. Una, darle mayor valor. O sea, hoy día estamos vendiendo commodities. Y en general en las algas pardas, alga picada que se va al extranjero, ¿no? La proporción de que entra alginato en Chile sigue siendo residual. Y es una empresa que está instalada en el norte. También hay algo de ello en el sur,
pero sigue siendo del total es residual lo que estamos sacando y transformando. Pero el alginato y todo esto sigue siendo commodity, ¿no? O más bien un producto tipo commodity, quizás con algún grado de valorización, pero no es un punto de valorización del producto. Creo que tenemos que seguir avanzando en esa línea y usar todos los productos que podemos sacar del recurso. Así que ahí hay un tema. Y el segundo, creo que yo diría valorizar los beneficios del ecosistema que nos puede proveer un cultivo. Un sistema de salmones pequeño tamaño produce 1000 toneladas, un centro de salmones, 1000 toneladas de salmones. Eso produce suficientes nutrientes para un cultivo de 100 hectáreas. Y tenemos la fertilización gratis. Si no se hace, esas 1000 toneladas están produciendo nitrógeno para otros organismos que a veces nos causan problemas ambientales. Mareas verdes y otro tipo de cosas que están sucediendo en la costa de aquí de Chiloé. Y por lo tanto, creo que la valorización de eso también te debería dar un margen para incentivar el cultivo de algas. Y por último, creo que también uno tiene que mirar que los cultivos tienen que ser de acuerdo a su valor y rentabilidad. No va a haber un desarrollo, a mi juicio, de la acuicultura de algas que no esté acoplada con la rentabilidad que tienen. Esto quiere decir, estamos en una región también agrícola, ¿no? Nadie va a producir en su campo de 10 hectáreas o de 100 hectáreas algo que no sea rentable, que no dé para pagar la cuenta de fin de mes, ¿no? Y aquí también pasa lo mismo. Y por lo tanto tenemos que darle una mirada de cómo es la rentabilidad de un recurso, de un productor primario, que tiene una valor, igual que en la agricultura, bastante más bajo que los productos de niveles tróficos más altos. Y la mirada se tiene que mirar, no podemos mirar que el desarrollo de la acuicultura se va a dar en los mismos espacios que el desarrollo de la salmonicultura o de los mejillones. Hay una diferencia tremenda en estos distintos tipos de organismos. Salmones ocupan, y lo voy a graficar con los salmones porque se hace la diferencia más potente. Yo tengo 1000 toneladas de salmones en una superficie reducida, porque ocupo el volumen. Para producción de alga, yo dependo de la radiación luminosa, y por lo tanto el volumen de agua, la columna de agua no la puedo usar, y ese espacio. Y por lo tanto no voy a nunca poder pensar que voy a tener producciones altas en pequeños espacios que lo estamos pensando desde el punto de vista de producción animal. Y creo que ahí hay un desacople entre las ideas que se manejan de cómo podemos hacer producción de algas y cómo se da. Si uno mira el caso de China, es eso, ¿no? Son extensiones muy grandes que tenemos que usar para que se transforme en una producción significativa. Así que yo diría esos 3 puntos son básicos para entender. No sé cómo estamos con los tiempos. ¿Sí? ¿En esa línea? No es necesario, gracias. Okay. En la línea de la pregunta del doctor Gómez, no sé si ustedes tienen aproximaciones de cómo los usuarios se apropian de esos desafíos o son capaces de abordar esos desafíos. Entendiendo que el desafío es más allá del desarrollo tecnológico. Tiene que ver con, me imagino, considerar
la apropiación y el cambio de paradigmas, digamos, de a quienes estamos convocando a hacer esto? Mira, yo no creo que aquí hay, de acuerdo, yo creo que ahí hay un tema importante, pero que es bien complejo. Y creo que nadie en el mundo occidental lo ha logrado resolver bien, ¿no? Esto no es un problema de Chile, esto es un problema del mundo occidental que mira cómo usa los recursos marinos de una manera diferente y que nos hemos ido a mirar los recursos de alto valor y no los de los cuales podemos obtener los mayores beneficios productivos y para nuestra alimentación y para nuestro soporte y sustentable en el tiempo. ¿Cómo se hace? He discutido este tipo de cosas por largo tiempo y no tengo una sola respuesta. Hay varias ideas que circundan. Una es que de alguna manera haya una mayor internalización de los efectos ambientales. Eso es por una idea. O lo otro, que es un poco cobrar por efectos ambientales y que induzca a buscar medidas que resuelvan el problema. La otra fórmula que están usando otros países, por ejemplo el estado de Nueva York hoy día, en que podría haber bonos por reducir impacto ambiental. No tanto impuestos, sino beneficios. Dos maneras, pero que al final van en la misma dirección. El estado de California ya tiene aprobado para los agricultores, por ejemplo, impuestos sobre fertilización o uso de fertilizantes en su suelo. Y si ellos solamente demuestran que están recuperando los nutrientes que están en exceso y que van a parar al agua, finalmente que llega a las zonas costeras, y ellos demuestran que con ciertas tecnologías lo están recuperando, pueden reducir entonces el costo del uso de fertilizantes. Yo creo que son mecanismos, pero son contados los dedos de la mano los ejemplos donde estas cosas recién se están introduciendo. Había una última pregunta allá, arriba. Profe, en esta atmósfera de diversificación de la acuicultura, con énfasis en el cultivo de macroalgas, uno de los factores relevantes es la luminosidad. Entonces, esta estrategia de diversificación debe ser a nivel país, pero la mayor luminosidad la tenemos en la zona norte. Y el obstáculo de las marejadas, por ejemplo, para estos cultivos y estas acciones mecánicas del oleaje, ¿cómo la abordarían en un futuro de acuicultura a gran escala de macroalgas? A ver, yo creo que hay dos cosas. Tú puedes tener toda la luz, te lo mostré, pero si te faltan nutrientes o no tienes otro factor que te haga la limitación, puedes tener toda la luminosidad, pero no va a funcionarte. O sea, tú tienes que partir ojalá tenga toda la luminosidad, pero eso tiene que ir concomitante con otros factores. Por lo tanto, no todo lo que brilla es oro, ¿ya? Y a veces es más productivo en otro sistema y va a depender también de tu genotipo y de tu especie que tú estés manejando, cuánta luz va a poder aprovechar o no. Date cuenta que si yo entro en la columna de agua, ¿cuánto se me reduce el par a 3 metros de profundidad? Pero aguas costeras, sí, fuertemente. Y por lo tanto, eso ya tú lo tienes que tener en mente, ¿no? No vas a tener una cantidad tanto más alta ya metiéndote un poco debajo del agua. Así que hay que mirar eso con cuidado.